Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Biel Planificador de Bodas. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Sí, nos usamos el uno al otro como una fachada para ocultar todo, dijo asintiendo a manera de confirmación. Luego Nuea dijo en voz baja: ¿qué hay de la boda? Nos cansamos de nuestras familias. Los grandes ojos de Nuea miraron hacia arriba. Necesitas más explicación. Y eso hizo que Sailón continuara. Mi madre y la madre de Yiwa son amigas y tienen el mismo hábito de interferir. Están demasiado ocupadas opinando en nuestras vidas. No soy libre de hacer nada, incluso si estoy fuera de casa. En cuanto a Yiwa, seguían preguntándole por qué se quedaba con su amiga cercana en vez de pasar tiempo conmigo. No sé si entiendes el sentimiento. Entonces Yiwa me preguntó si podíamos casarnos. Nuea todavía estaba escuchando atentamente. Podía sentir la incomodidad que mostraba la otra parte a través de sus ojos. Tan pronto como nos casemos nos mudaremos. Aunque vivamos en la misma casa, ella y yo estamos de acuerdo en que viviremos de manera diferente. Cada uno tiene su propia vida. Nos casaremos para que nuestras madres no interfieran. Esa era la respuesta a todas las preguntas que se habían hecho antes. Si iban a hablar sobre ese tema, quería saber por qué la habían involucrado. Cylon deslizó su mano sobre las yemas de sus dedos fríos, y esta vez Nuea no pudo evitarlo. Solo pudo quedarse quieto como un tronco, esperando escuchar la respuesta, que cuando fue dicha aceleró su corazón. Porque te amo. Cylon dijo con voz firme, apretando su mano con firmeza antes de continuar. Me gustas desde la primera vez que te conocí en el McDonald's, antes incluso de que te viera en la oficina. Nuea se sobresaltó pensando en el día en que se sentó a comer y miró su atractivo visual. No pensó que la otra parte lo hubiera notado. Sabes, cuando comes te ves feliz, sonríes y estás satisfecho. Lo demuestras con todas tus expresiones faciales. Me hizo sentir que la felicidad está en las pequeñas cosas. Mientras te veía mirar por la ventana, no podía dejar de preguntarme ¿qué te haría feliz? La expresión de tu rostro hizo que una persona que siempre está estresada como yo se sintiera bien, incluso si solo te miraba. Me hizo pensar en cuánto podrías hacerme sonreír. Y realmente hiciste eso. Sus dos manos se habían girado para envolver a Nuea. Nuea debería haberlo empujado, pero su rostro estaba sonrojado por la vergüenza, porque no sabía que Ceylon lo había estado mirando todo el tiempo, mientras él lo miraba a él. Era demasiado vergonzoso para aceptar esa verdad. Me sentí feliz cuando supe que tú serías el organizador de la boda. Jiwa lo dejó todo en mis manos porque le dije que me gustabas. Entonces ella quiso ayudarme para que pudiera estar cerca de ti, como cuando te dije que no me gustaba hablar de cosas importantes por teléfono y tuviste que ir al gimnasio, como cuando te pedí que vinieras a verme y pedí que te quedaras por más tiempo. Quería conocerte mejor, pero por más que me gustaras no podía decirte la verdad. Nuea suspiró profundamente y se acercó para enterrar su rostro contra los hombros de Cylon. Lo siento, pero en ese momento no me atreví a confiar en nadie, ni siquiera en la persona con la que estaba coqueteando. No quería que esto llegara a oídos de mi madre. Lo siento, Nuea. Siento haberte lastimado. Siento mucho que tuvieras que seguirte culpando por creer que estabas robando el hombre de otra persona. Por favor, perdóname. Numerosas razones hicieron que Nuea entendiera toda la historia e hicieron que no pudiera estar enojado por más tiempo. Era cierto que no podía confiar en alguien que acababa de conocer, incluso si te empezaba a gustar o tener sentimientos por él, en especial si era un asunto tan importante como ese. Sin embargo, Nuea no pudo evitar preguntar: entonces, ¿por qué me lo dices ahora? La respuesta hizo que el pequeño corazón de Nuea se tambaleara. ¿Por qué no quiero perderte? Era incluso más que amor. El joven organizador sintió que la otra parte lo abrazaba tenazmente, rogándole que confiara en él. Un abrazo lleno de cariño,
hizo que las manos de Nuea, que habían estado a sus costados, se movieran lentamente para abrazarlo, mientras cerraba los ojos. Eres muy malo, ¿lo sabías, Kunlun? Lo sé, lo siento, dice Sailong. El fuerte abrazo de ese hombre era demasiado cálido, tan cálido que su corazón, que parecía estar congelado, comenzó a derretirse. Con voz temblorosa, Nuea preguntó: «No hice nada malo, ¿verdad?» «No, no hiciste nada malo», respondió Sailong. «No soy el tercero en discordia, ¿verdad?» Nuea quería estar seguro. «No, no destruiste la familia ni la vida de nadie. Al contrario, viniste a darme felicidad. Realmente tienes malas costumbres». «Sí, tengo malas costumbres». Una mala costumbre que hizo derramar lágrimas a Nuea, dejando que sus lágrimas empaparan la camisa del hombre mientras respondía a su abrazo con todas sus fuerzas. Todo miedo se desvaneció con la explicación de Sailong. «Pero esta mala persona puede amarte, ¿verdad?», dijo la persona con extrema confianza en sí mismo, haciendo que Nuea se alejara un poco. Nuea usa el dorso de su mano para limpiarse la cara antes de emitir una respuesta. «¿Alguien como tú puede aceptar un no?», Nuea le preguntó al hombre que lo había ido a buscar hasta ahí. «Puedes prohibirlo, pero simplemente no te escucharé», respondió Sailong. Nuea estaba realmente enojado consigo mismo, enojado porque estaba sonriendo con lágrimas en los ojos, sin poder resistirse. Las yemas de los dedos de Sailong limpiaron suavemente su cara, y aún más enojado estuvo cuando sus ojos se cerraron, cuando el hombre se inclinó para presionar un ligero beso en sus labios. Un beso que apenas fue un toque antes de alejarse. Entonces Sailong lo miró a los ojos, que querían que supiera lo que sentía. «Te amo, Nuea». Nuea bajó ligeramente la mirada antes de usar sus manos para empujar a Sailong. «Ya no estaré enojado contigo, pero tengo una petición», dijo Nuea con una amplia sonrisa. Antes de... un cálido puño se estrelló contra la mejilla de Sailong, haciendo que éste se balanceara debido al impacto en estado de shock. Nunca pensó que la mano de Nuea tuviera tanta fuerza. Su rostro comenzó a doler antes de mostrar una sonrisa al tipo que acaba de golpearlo. Nuea dijo con un tono sombrío: «Es una manera de regresarte el dolor que durante muchos días estuve sintiendo, aunque ese golpe apenas puede satisfacerme». Después de decir eso, intentó escapar a la habitación, pero no fue lo suficientemente rápido, ya que Sailong lo agarró de la muñeca. «Dejaré que me des tantos golpes como quieras, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Me amas?». El joven del norte volvió a levantar el puño, pero la otra parte no escapó. Se quedó mirándole a la cara hasta que Nuea comenzó a sonreír. «No me agradas mucho», dijo con voz firme, «pero yo te amo». Terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden por favor de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.